Bueno, buenas tardes, Norma. Estamos aquí aún por estos medios virtuales en este año 2021, que es tan especial para la comunidad académica de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, porque estamos celebrando el 50 aniversario de nuestra facultad. Y bueno, en virtud de eso, un poco la idea a la que te convocamos es poder compartir más que nada una conversación, un espacio de conversación con algunos protagonistas de la vida universitaria a lo largo del tiempo, en la facultad, en una idea de tomar estas narrativas en primera persona, de quienes han estudiado, transitado, ejercido la docencia, investigado en distintas funciones y que se han vinculado con esta querida Facultad de Trabajo Social. Por eso, Norma, lo primero que te vamos a pedir para que nuestra comunidad lo pueda ver es que te presentes y nos cuentes quién es Norma Germán. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que emociona, digamos, festejar un nuevo cumpleaños de la facultad y que me hayan convocado. ¿Quién es Norma Herman? Norma Herman es mujer, trabajadora social, eh, vivo en Gualeguaychú, donde nací y donde estoy viviendo ahora, a pesar de que viví 20 años de mi vida en Paraná. Mi otra casa, mi otra ciudad. Paraná es hermoso y la Facultad de Trabajo Social es mi otra casa. Bueno, esa es Norma Bien, Herman. bueno, para continuar queríamos preguntarte un poquito en que nos cuentes, sos trabajadora social, ¿por qué elegiste esta profesión? Bien, en realidad mi título en el diploma dice Norma Herman, asistente social, el primer título, y el segundo título, Norma Herman, licenciada en servicio social. ¿Por qué? En 1983 nosotros empezamos la facultad, todavía estaba la dictadura. Era la Escuela de Servicio Social, así se llamaba, Rioja 6, en una puertita muy pequeña que subía al segundo piso del edificio del viejo seminario. Ahí, digamos, todo ingresamos a primer año de la Escuela de Servicio Social, un grupo de 40, creo, estudiantes, después de haber rendido ingreso. En ese momento uno no se inscribía a la facultad y ya entraba, sino que la universidad pública tenía examen de ingreso y a nosotros nos tocaban 2 materias, que eran filosofía e historia. Ujú. Eran 1 mes y medio del curso de ingreso, se rendía y después, bueno, ingresabas o te quedabas afuera. Cuando ingresamos éramos 40 y en toda la facultad habremos sido 50 estudiantes. O sea, nosotros éramos un malón, éramos muchos, la mayoría jóvenes del interior, bueno, que llegábamos a la universidad, a la ciudad nueva. ¿Por qué elegí la carrera? Bueno, vengo de militancia cristiana protestante, en esa idea de transformar el mundo, de querer cambiar, de ayudar al otro también. Esa es la primera idea con la que uno llega a estudiar servicio social en aquellos tiempos. Por suerte, la facultad, herramientas, teorías, nos va planteando preguntas y nos va formando acerca de que eso no es una cuestión de ayuda, sino que justamente el trabajo social es una profesión desde las ciencias sociales y vas trabajando desde lo teórico, lo científico, para justamente transformar. Así que la idea de estudiar trabajo social viene desde la pertenencia religiosa básicamente. Bien, mencionabas que ingresaste a la facultad en un año muy importante y emblemático para nuestra historia argentina, ¿no? Que es 1983.
Y, digamos, podríamos hilar esto de tu ingreso, ¿no? Que por ahí nos contaras lo que es la vivencia particular de ese año y de esos años, donde justamente también se va a dar una etapa de normalización de la universidad a la que pertenecía trabajo social, que podés contarnos ahí si en ese momento ya era escuela o no, porque bueno, cómo era la situación institucional y cómo se vivía, ¿no? Ese ingreso siendo estudiante universitaria en el retorno democrático, ¿no? Sí, Eh, por ahí ese año, pero también lo que fueron esos otros años. Me parece que está bueno poder tomarlo. Contame. sí, fueron años muy, muy lindos, muy movilizantes, de mucha militancia estudiantil. Conocimos todo en el 83, 84. Vos te podés imaginar que la facultad, la escuela en ese momento, funcionaba en el tercer piso de lo que hoy es Ciencias Económicas. Ahí habían 4 aulas, la primera la oficina, la segunda el decanato, el tercer espacio éramos 40 estudiantes de primer año, segundo, tercero y cuarto año habrán sido 10 estudiantes en total, que también tenían Mm, sus clases, sus prácticas, pero el grupo fuerte era primer año y se sumaba el grupo donde estaba Griselda Anzola, Josefina Schurman, María del Carmen Ludi, que eran las estudiantes de segundo y tercer año. Con ellas comenzamos a hacer todas unas movidas, lo que tenía que ver con la conformación del primer centro de estudiantes después digamos, de ese tiempo. Estaban prohibidos los centros de estudiantes, estaban prohibido todo lo que fuera movilización, pero bueno, trabajo social junto con otras escuelas, con otras facultades, comenzó a conformar la movida estudiantil. Había algo que se llamaba los intercentros, que eran agrupaciones de las distintas facultades que nos encontrábamos para comenzar a conformar y a hacer las elecciones de los centros de estudiantes. Recuerdo que las reivindicaciones de ese tiempo eran, bueno, la conformación de los centros y también los turnos de exámenes. Repartíamos volantes con la mm. gente de agronomía en la Plaza de Mayo para que nos dieran más turnos de examen. Hoy eso es impensable porque los estudiantes tienen todo organizado, todo armado, con todos los turnos de examen y la normalización de la universidad llegó. También pedíamos sacar lo que era el ingreso restricto, o sea, que cualquier persona, que cualquier Mm, estudiante que tenga vocación pudiera ingresar a la universidad pública. mm, El cambio de escuela, de servicio social a facultad fue dándose en el tiempo por muchas cuestiones, porque en el 83 se hacen las elecciones del primer centro de estudiantes. Había una agrupación independiente que fue la que ganó, donde estaba Susana Bugdal, nuestra querida Susana, que fue la primer presidenta del centro después de Alfonso. Y mm, bueno, con ellos nosotros peleábamos mucho en el sentido de construir una facultad diferente. mm, Teníamos, los docentes cambiaron en el 84 a los que eran en el 83. Hubo gente que se fue, el decano, Páez Padró se fueron. En el verano del 84 se buscaron la decana, que resultó Carmen Migliarini, y los estudiantes también participamos de esas instancias. Había un fuerte lazo entre la movida estudiantil y las nuevas autoridades democráticas de la facultad. mm. Era todo nuevo, todo nuevo. En el 84 ingresó un nuevo grupo de estudiantes, pero muy movilizados, que nos pasaron por arriba nosotros que éramos más y ellos fueron el doble. Entonces la facultad fue creciendo en número, en calidad, en pertenencia, en identidad, en cuestiones que tengan que ver con lo teórico, con la investigación y la extensión. Nina Landriani presentó todo un programa de investigación, con Negrita Gañatén trabajamos todo lo que era la sistematización, pero el cuerpo de docentes de práctica era fuerte, era con una identidad y un compromiso que hoy lo recordamos con mucho cariño todo ese tiempo y con mucha reivindicación por la militancia que aprendimos. O sea, el trabajo social, en las prácticas ingresábamos en el mes de marzo, abril y trabajábamos todo el año.
todo el año, todo lo que tenía que ver con la teoría y la práctica, como los dos elementos que constituyen el conocimiento y que van de la mano. Muy difícil es poder pensarlos diferentes. Ujú. La facultad se fue transformando y fue conformando los distintos espacios de organización social, tanto desde el centro de estudiante como desde lo profesional. Nosotros como estudiantes de trabajo social no solamente conformamos lo que fue el centro, el intercentros, después lo que fue la FUER con la normalización y la elección de la propia FUER, que debe haber sido 85, 86, sino también lo que fue la conformación de la Federación Argentina de Estudiantes de Trabajo Social. En el 83 nos fuimos a dedo a Corrientes, con Gloria de Diego, Josefina, con Walter Figueroa, con Alfonso Lobo, a dedo. Hoy un hijo nuestro viene y nos dice, me voy a dedo a un congreso, y lo miramos 3 veces, y no sé si, bueno, en ese momento era distinto, todo era distinto, no había tantos peligros, o eran otros, creo que eran otros, habían otras seguridades. No teníamos WhatsApp para avisarle a dónde íbamos o a dónde veníamos a los padres, sino que escribíamos cartas por el correo y recibíamos encomiendas, y bueno, era todo muy, muy diferente, las comunicaciones eran otras, los tiempos eran diferentes, organizábamos Mm. cuestiones que tengan que ver con la supervivencia también de los estudiantes, nos ayudábamos, alquilábamos todos juntos, en una casa grande vivíamos 6, 7 estudiantes sin problemas. Era un tiempo de organización y dejar sentado lo que es el centro de estudiantes, la federación universitaria, y también la facultad participó mucho en lo nacional y lo latinoamericano también, que después fue creciendo. En el año 86, cuando se regulariza Bien, ahí había... Ujú. no, iba a decir el tema de la regularización de la universidad, que también trabajo social tuvo un rol protagonista. Porque ahí también, Ujú. digamos, deja Contame. de ser escuela para ser facultad de trabajo social. Y fuimos la primer facultad del país. Eso para nosotros es un orgullo que lo seguimos llevando hasta el día de hoy, digamos, ser la primera facultad de trabajo social en el país. Era el aula de ciencias económicas que estaba Bien. repleta, repleta de estudiantes y de los decanos y bueno, toda la gente de las demás facultades. Y nosotros pudimos, digamos, plantearnos en esa instancia ser facultad. Yo era consejera directiva, tuvimos varias asambleas de la universidad donde uno ahí comienza a vivenciar lo que es la vida democrática, cómo se eligen las cuestiones, cómo se dirimen las cuestiones, también aprende lo que es el poder y cómo se puede hacer uso o no, digamos, del poder en el buen sentido, digamos, el poder como construcción colectiva, y eso creo que uno lo aprendió en la facultad. Bien, eso que contás de la conformación o cuando se presenta la posibilidad de que la escuela sea facultad, fue dirimido esa escena. ¿Es una escena de consejo directivo, de consejo superior, a la que estabas haciendo referencia? Es una escena de la asamblea universitaria. Es la Asamblea. asamblea universitaria que es cuando se elige el rector y bueno, los decanos son elegidos por el consejo directivo en cada una de las facultades. Nosotros ya teníamos nuestra decana y vamos al consejo superior, y todos los delegados conforman la asamblea Ujú. universitaria. Y se crea también junto ahí la Facultad de Bioingeniería de la UNER. O sea que Y en el nosotros 86 fueron, luego del proceso democrático, estas dos ya se estaban crearon. normalizadas. Claro, las facultades ya estaban normalizadas y se Ujú. hacen la asamblea crea estas dos facultades nuevas dentro de lo que es el ámbito de la UNER. Bien. El- la normalización de nuestra facultad implicó muchas cuestiones, no solamente la cuestión de la elección del decano por voto, el cambio de las cátedras, el nuevo plan de estudio, la cuestión que tenga que ver con el comienzo de los concursos docentes. Los estudiantes tuvimos mucho que ver en eso, digamos, en la conformación de los jurados, de a quién llamar,
Recuerdo una vez que un docente había salido mal y los estudiantes nos plantamos frente al jurado y le dijimos por qué. Y bueno, cuestiones que hoy, seguramente que los estudiantes de hoy tienen sus reivindicaciones y sus luchas también, pero en ese momento era todo nuevo, todo por hacer o todo por reconstruir, porque no es que inventamos cosas nuevas, o sea, lo nuevo era hacerlo en ese momento porque había estado vedado durante mucho tiempo, ¿sí? Yo Sí, creo que claro. eso Y digamos, podemos pensar en que una relación o un proceso quizá paralelo, al menos acá en trabajo social, de, bueno, el retorno democrático, una fuerte organización en los planos más colectivos y de la cuestión de la dinámica más de organización estudiantil, de espacios democráticos hacia la normalización y también de crecimiento como institución, porque pasar de escuela a facultad, que en sí fue en el lapso de 3 años, porque digamos, en el 86 se llega a ese objetivo, digamos, se fue trabajando como de la mano, se fueron trabajando esas dos cuestiones. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo ves? fueron paralelas, simultáneas, sí, Ujú. fueron simultáneas, porque a la vez que va creciendo una mirada diferente sobre la profesión, digamos que va cambiando los ejes del trabajo social, la incorporación de la investigación, de la extensión dentro de la propia facultad, la conformación del colegio profesional, la alianza con otras unidades académicas, esto tanto a nivel estudiantil como a nivel de académico, lleva a un posicionamiento diferente de la facultad dentro o de lo que era la escuela dentro de la propia universidad y permite esto, un crecimiento en todos los ámbitos. ¿Tá? Comienzan las primeras publicaciones de trabajo social, el centro de documentación que con Coti, ya esto debe haber sido posterior, pero fueron los primeros pasos para lo que fueron, digamos, lo que es la investigación dentro de la universidad y dentro de la facultad. Van de la mano, no pueden ir nunca los cambios, digamos, colectivos, se van tejiendo en redes, es imposible pensarlos en solitario. Los cambios de la profesión también tienen que ver con los paradigmas que fueron cambiando al interior de la propia profesión, de una asistencia o de un llamarse, servicio social, los modos de intervención, los métodos del trabajo social, lo que aprendíamos en primero o segundo año, 83, 84, ya en el 85, 86 fueron cambiando, tanto no solamente de nombre, sino la modalidad propia de la intervención. Primeramente llamábamos caso, grupo y comunidad, y recuerdo, digamos, cuando en lo que antes se llamaban la conformación o la presentación de las prácticas, de cuando era usábamos una palabra que se llamaba lanzamiento de las prácticas, que era el inicio, digamos, de las cátedras de práctica 1, 2, 3 y 4, práctica sistematizada, que después fueron tomando otros nombres, ¿sí? Esas instancias también tienen que ver con los cambios hacia el interior de la profesión y el modo de intervenir. Ya no era una persona, sino que eran el método de trabajo social aplicado o trabajado en instancias específicas, digamos, de familias o de grupos. Ya no era el método de grupo, sino que era trabajo social en tales instancias. Eso fue un proceso que duró años porque la sistematización, la cuestión del método, 1986, y luego trabajamos lo que yo ya recibida, todo lo que fue la práctica territorial, que esa fue otra instancia de intervención y así fue modificándose, o sea, la impronta de la facultad nunca fue una cuestión que tomaba esto como verdadero y último, sino que Ujú. siempre fue creciendo y se fue modificando. ¿A partir de qué? A partir de la investigación, a partir del estudio, a partir de, digamos, de su inserción en el medio en el cual estuvo siempre. O sea, siempre había una territorialidad de trabajo social, nunca fue algo aislado, sino que trabajo social siempre fue construyendo lazos hacia el interior de sí misma para fortalecer a docentes, estudiantes, los no docentes, y en otros tanto con el colectivo profesional a nivel local
como a nivel nacional y latinoamericano. No es casual la cantidad de encuentros que se hicieron dentro de la propia facultad, o la facultad fue a los encuentros, ¿no? Claro, Eso y que sus docentes también fueron muchos docentes referentes en el campo de la disciplina, digamos, o en el campo de trabajo social. Bueno, Norma, yo quería retomar un poquito, fuimos pasando por las diferentes instancias, desde tu ingreso, lo que significó esto del pasar a denominarse Facultad de Trabajo Social, pero quería volver un poquito a lo que fue esto de la vida estudiantil, que me parece que en tu trayectoria todo este inicio fue tan significativo, esto de cómo trabajo social se relacionaba con otras facultades de la UNER, cómo fueron conformando la FUER, cuál era la dinámica estudiantil en ese momento y cuáles eran las reivindicaciones y las conquistas que tuvieron, que me parece bien. que también fueron muchas. Fueron muchas y lindas. Digamos, el momento de estudiantil, de la militancia estudiantil, es un momento muy grato, muy alegre. Hacíamos muchas peñas, para darte una idea de lo alegre, y que la música, la fiesta siempre estuvo presente entre nosotros. Las peñas eran interfacultades, no es que la organizaba una facultad, no. Siempre nos juntábamos con otros. Trabajo social siempre fuimos muchas mujeres. Entonces nos teníamos que juntar o con los de agronomía, con los de la tecnológica o con los de ciencias económicas, que ellos estaban arriba, nosotros abajo, y siempre había mucha relación. Fue muy bueno eso. El centro de estudiantes comenzó a conformarse en trabajo social por interés de los propios estudiantes, de que necesitábamos a alguien que nos represente, había mucha movida política, y bueno, comenzamos a hacer distintas actividades, desde juntarnos en casa de familia, hasta en la propia Plaza de Mayo, participar en todo lo que tenía que ver con la reivindicación para la vuelta de la democracia. Eso era un pilar fundamental de los centros de estudiantes. Las reuniones con el resto de las universidades se daban como naturalmente, digamos, salvando la palabra, pero como algo necesario, porque no era posible transitar esa vida de universitarios solos. Necesitábamos encontrarnos con otros estudiantes y ver cuáles eran sus reivindicaciones. Desde mejorar los planes de estudio, traer los libros que estaban como proscripto, todo lo que era prohibido, nosotros los queríamos volver a leer, de lo que son las mesas de exámenes, elecciones libres, el no al examen de ingreso, eran todas reivindicaciones que nosotros fuimos construyendo a lo largo del año. La conformación de un estatuto para el centro de estudiantes, cómo se hacen las elecciones, cuándo se deben presentar las agrupaciones, cómo se constituyen las agrupaciones. En un primer momento fueron agrupaciones no muy partidarias, pero en el 84 ya se conformó la JUP, el Movimiento Universitario Intransigente, del cual formé parte, la Franja Morada y una agrupación más independiente había también. Todas esas agrupaciones conformábamos lo que era el Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Yo fui secretaria de Derechos Humanos, porque bueno, 83, 84, todo el momento del nunca más, comenzar a discutir esas cuestiones, sacarse todos los velos que uno podía tener en los ojos, en la cabeza, en las miradas, y eso te lo da la universidad, te lo da la posibilidad de militar, de encontrarte con otros. Traemos gente a la facultad que nos hable sobre diferentes temas de desaparecidos, reivindicación de derechos humanos, presos políticos, cuestiones que tengan que ver con lo que pasó en la historia reciente, porque 84, 85, todo estaban haciendo nuevamente, entonces eran tiempos muy movidos, muy movidos. Eso en el plano, digamos, de la conformación del centro estudiante, pero también habían otras cuestiones que los estudiantes contábamos, que yo buscando cosas de ese tiempo encontré lo que es el carnet de la obra social de la universidad. Vos al ingresar a la UNER tenías obra social como el docente, como el no docente, y te atendías de 10, no pagábamos nada, era gratuito. Era un nivel muy bueno que prestaba la universidad, digamos, para los estudiantes.
Teníamos asistencia médica, seguro, absolutamente todo. Y eso los centros de estudiantes lo mantenían y lo seguían pidiendo. Después, bueno, con el crecimiento de, digamos, muy grande de estudiantes y los 90, otro tipo de políticas, esos derechos creo que los estudiantes lo perdieron. Y es una pena porque la obra social es muy importante para los estudiantes. Sí, perfecto. Bueno, retomando lo que es tu trayectoria en la facultad, vos estudiaste, te recibiste y también fuiste docente de la facultad, Sí, ¿no? Que empezaste siendo JTP o auxiliar y en el territorio de las de prácticas, las ¿no? prácticas, Contanos un sí. poquito esa experiencia, Norma. En el tiempo en que yo estudié, vos te tenías que recibir en los 5 años que estaba prevista la carrera. Al menos era la consigna con la que salí de mi casa. No se podía pensar en otra cosa. Eso era claro. O a los 5 años tenía que estar recibido. Nosotros hicimos 4 años de trabajo social. En el 87 me dieron el título de asistente social y al año siguiente cursé todo lo que era la licenciatura, porque eran 2 carreras. En el 88 obtuve el título de licenciada en servicio social y cursar la licenciatura la hacíamos a la vez que ya estábamos trabajando como asistente social. Mm. En ese tiempo podías entrar como auxiliar en la provincia. Mis primeros trabajos fueron en el Consejo del Menor, sin título, pero trabajabas con otra colega. Y en la facultad, una vez que me recibí como asistente social, empecé como auxiliar docente de primera en la Cátedra de Trabajo Social 3 junto con María Subarán. Fueron mis primeros pasos como docente, hice toda la carrera, después pude trabajar como JTP, como adjunto, y rendí mi primer concurso como docente ordinaria también. Eso fue unas experiencias muy, muy lindas porque estudiábamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Rendí para la práctica, en ese momento se llamaba Práctica Sistematizada 3, digamos porque eran trabajo social 1, 2, 3 y 4 y el 5, y la práctica sistematizada 1, 2, 3, 4 y 5, hasta que después se hace el plan de estudio, se modifica y la cátedra se comienza a llamar Trabajo Social y Vida Cotidiana. La trayectoria docente fue muy fuerte, siempre aprendiendo de la mano de grandes maestras, Susana Casañiga, Leni, la Negrita Gañatén, María Subarán, y compañeras como María del Carmen Ludi, Verónica Rocha, Griselda Anzola, Susana Bugdal, Mariela Elizalde, la Coti, con la Coti rendí absolutamente todas las materias, mi amiga del alma, que bueno, nos recibimos juntas con ella. Bueno, conformamos un grupo muy fuerte, Graciela Beutel, con Graciela dábamos el seminario de ingreso de los chicos, no era el que yo tuve como estudiante, sino que esto es diferente, sino que es un curso donde se le da la bienvenida y se lo ubica al estudiante en la vida universitaria. El Ujú. ser docente de la facultad y trabajar en la profesión te da una perspectiva muy diferente que estar en uno o en otro lado, porque te da la posibilidad de, digamos, de estar permanentemente actualizándote en términos teóricos y haciéndote preguntas sobre tu propia intervención. Cuando comenzamos a rendir los concursos, cambia la ley universitaria y vos para ser docente tenías que ser magíster. En ese momento no existían todavía las maestrías que hoy contamos en la facultad, se estaba haciendo la maestría de salud mental. Bueno, pero yo me inscribí en ciencia económica en lo que era la maestría de investigación. Y ahí la encontré cursando a Rosarito Badano. Rosarito terminó, hizo su tesis, es magíster, doctora, y con ella cursamos muchas de las materias de la maestría en investigación.
Entonces, eso a nosotros nos permite unir varias cosas, nos permite unir lo que es la intervención propiamente dicha de la profesión en lo que uno se desempeña, en el territorio, en las instituciones, las preguntas que esa intervención te da, la posibilidad de generar nuevos conocimientos a través de los procesos de investigación y la docencia. La docencia tiene ese desafío que los estudiantes tienen la posibilidad de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no se enseña de otro modo? ¿Qué dice tal autor? ¿De dónde viene esa trayectoria? ¿Por qué el trabajo social se conformó de tal forma y no de otra? ¿Qué significan las dobles vertientes? Etcétera. Y uno puede hacer miles de preguntas acerca del trabajo social, ¿sí? Y puedes plantear respuestas que nos llevan a una nueva pregunta. En eso la Facultad de Paraná fue pionera. Pionera en el sentido de animarse a hacer proyectos de extensión y de investigación, no como ámbitos separados de la docencia o de la intervención, sino que necesariamente tienen que ir juntos para poder retroalimentarse y para poder crecer. No se puede pensar una investigación por fuera de lo que es una práctica o una cuestión que tenga que ver con el hacer propiamente de la profesión, porque justamente esas preguntas que van a llevar a interpelar a ese hacer y decir por dónde estamos caminando o no. Yo creo que ese es el gran desafío y lo que la facultad nos ha marcado a fuego, en la posibilidad, digamos, de decir, bueno, hay que ir juntos, intervención, conocimientos. Es imposible pensarlas de modo separado. Bien, y ya yendo al plano de tu práctica como trabajadora social, un poco lo decís ahora en relación a la docencia y demás, ¿en qué ámbitos desarrollaste tu tarea y cómo viste que repercutió en eso del trabajo más puntual de trabajadora social, la formación de la facultad? Bien, la formación nunca se termina y eso es digamos, un aprendizaje que te da la facultad y que la docencia te lo permite llevarlo adelante. Yo siempre tuve la suerte de tener buenos equipos de cátedra. Trabajé en lo que quiero decirlo a esto para que no se nos olvide, en lo que fue el Departamento de Práctica Sistematizada, que era lo anterior a lo que fueron hoy los departamentos de las distintas cátedras que existen, pero era el único que existía organizado y por lo tanto tenía mucha fuerza. En algún momento algunos nos llamaron la corporación, sí, porque éramos las trabajadoras sociales las que peleábamos por la facultad, la queríamos un plan de estudio diferente y la que teníamos la inserción en el territorio. Yo paralelamente siempre tuve la suerte de tener 2 trabajos, hasta el 2003, que es el año en que renuncié con un dolor en el alma. Mm. Bien. En el ámbito profesional yo me desempeñé en el COPNAF, en lo que en ese momento se llamaba Consejo del Menor, como en mis primeras herramientas como auxiliar. Ni bien recibida, ingresé al Ministerio de Desarrollo Social, desarrollé distintas tareas, pero un programa que se llamaba Nacer con Dignidad, que es en el norte entrerriano, en el primer gobierno de Busti, con talleres de mujeres que cosían y tejían prendas para que luego se entregaban en los hospitales. Por eso se llamaba Nacer con Dignidad, porque juntaba el trabajo y la salud. El trabajo como cuestión que dignifica la vida de las personas. Bueno, eso era uno de los proyectos que trabajé. Después trabajé en proyectos de cooperación italiana, en la generación también de empleo con cooperativas de trabajo y cooperativas de vivienda. Después trabajé en el IAPB, en el Instituto de la Vivienda, en programas de regularización de tierras. Fue muy lindo ese programa. Trabajamos en el barrio Itatí, donde había hecho mi práctica de tercer año como estudiante, entonces volver a ese lugar fue muy lindo, y cuando éramos estudiantes era toda una reivindicación de las familias el tema de la tierra, y bueno, cuando fui profesional después en el IAPB se logra eso, el tema de proyectos de regularización de tierras.
En Paraná fueron mis últimos trabajos eso, digamos el tema en el IAPB y en la facultad. En el 2003, por cuestiones de familia y bueno, sí, básicamente de familia, nos mudamos a Gualeguaychú, de donde yo soy. Ya teníamos la familia formada, 3 hijos, hoy todos grandes, 2 estudian trabajo social, uno ya es Mirá. egresado de la UNER en ingeniería agrónoma. Y bueno, cuando llegamos a Gualeguaychú, yo trabajaba en el IAPB, por lo tanto seguí trabajando en el tema de vivienda, pero ya en lo que eran proyectos de regularización de cuotas, ¿sí? Las familias que ya estaban viviendo en los barrios, todo el tema del sentido y identidad de la vivienda, cómo apropiarme de eso que yo recibí, pero qué proceso hubo dentro de mi familia para poder obtener esa casa, sentirla como propia, cuidarla, hacerla crecer, sentirla mía. Bueno, en esas cuestiones trabajamos. Y hasta que en el 2004 rendí en la justicia, en lo que era la asistente social, que así se llamaba, hoy trabajadora social de tribunales, y en este momento lo que es el equipo técnico interdisciplinario de los juzgados de familia de la jurisdicción Gualeguaychú. Pero paralelamente siempre incursioné en la docencia porque es algo que amo. Mm. Y bueno, rendí concurso en bromatología acá en la UNER, en la cátedra de investigación, por mi trayectoria en la maestría y en la facultad. Bueno, hubo problemas de familia, mi esposo en ese momento se enfermó, ahora está todo bien, pero bueno, en ese momento no se pudo. Quedé como adjunta y bueno, el cargo era titular, así que no pude seguir dentro de lo que era la UNER, porque bueno, la profesora tenía más puntaje y por supuesto uno era mucho más joven y la profesora tenía otra trayectoria dentro de la universidad, tuvo muy bien ganado su concurso, yo quedé como adjunta y era un solo cargo. Eso en la UNER, pero después rendí y trabajé en lo que eran los institutos de formación docente de acá de Gualeguaychú, que tienen una cátedra de investigación educativa en distintos profesorados de la ciudad, en el de música también, y bueno, ahí fue una experiencia diferente, linda, porque bueno, yo venía de toda la trayectoria docente universitaria y estos son institutos terciarios que digamos, tienen todavía, hoy no sé cómo será, una cuestión todavía más de escolaridad, ¿sí? Y después rendí en la UADER y trabajé en la cátedra de epistemología de las ciencias sociales durante 3 años, linda experiencia dentro de la UADER, muy linda. Acá la UADER tiene varias facultades y bueno, yo trabajé en lo que era humanidades. Y después, dentro de la misma UADER, con Susana Casañiga y todo un equipo docente, hicimos un proyecto de investigación sobre el acceso a la justicia, niños y adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad social, cómo es o no es ese acceso a la justicia, que nos dejó muchas preguntas y un proyecto muy lindo que, bueno, terminó en un libro que está editado. Eso fue una experiencia muy, muy rica porque se dio en distintos lugares de la provincia, pudimos intercambiar, etc. Y también Bien, dentro así que de la UADER sí, hicimos sí. un proyecto acá en el penal de Gualeguaychú, en la unidad penal número 2, que hicimos talleres sobre, con internos del penal, que durante 2 años hicimos un taller con 10 personas que están cumpliendo su condena dentro de la UP2, que es una de las unidades de máxima seguridad de la provincia, y con ellos trabajamos, digamos, lo que era lo cotidiano del penal, que terminó en un programa de radio, donde ellos se llamaba Voces en Libertad. Y bueno, ahí los internos, las personas con las que trabajamos el taller, pudieron dar a conocer lo que era un día dentro del penal. La verdad que con Nacho Journé, que es un sociólogo de acá de la ciudad, y otra compañera del profesorado de teatro, fue una experiencia muy, muy buena trabajar en eso. Esa es básicamente mi trayectoria profesional en lo que hace a lo formal. Tengo mucho trabajo informal, el no rentado, que lo hago, digamos, en ámbitos eclesiásticos, en lo que es digamos, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Yo trabajo desde siempre en ese espacio.
y es una iglesia protestante, y bueno, ahí nosotros trabajamos en un proyecto que se llama La Cigarra, que son talleres para niños, niñas y adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad social, desde la perspectiva de derechos, ¿tá? Trabajamos en convenios con el COPNAF y con el municipio, y en lo que es otros proyectos también que tengan que ver con eso, y con una colonia de ancianos en la localidad de Aldea San Antonio. Eso es lo que hago. Bien. Una vida de, bueno, empezaste y no paraste nunca, Norma, ¿eh? De El trabajo mucho, social es una pasión. de mucho trabajo, ¿no? Como primera cuestión de una riqueza en la variedad de experiencias, ¿no? Porque desde esto de nacer con dignidad, hasta el tema de la tierra, hasta el tema, bueno, podríamos ligarlo del proyecto en el penal, también todas acciones que vinculan distintos tipos de comunidades o de sujetos en situación y de una riqueza y una diversidad en eso, y también siempre ligada a la docencia, que es el otro camino que se ve que has encontrado, y a esto de la investigación, que también ha tenido una impronta fuerte tanto desde la perspectiva de la facultad, pero también con lo que aporta la maestría, ¿no? Me Con lo parece que que aporta la maestría, sobre todo, digamos que la maestría aportó nuevos conocimientos, ¿sí? Cuando uno está siempre centrado en lo mismo, por ahí necesita correrse un poquito para encontrar nuevas perspectivas. Y yo creo que la maestría, nosotros, no, al menos a Rosario, a mí, al grupo que estudiábamos en ese momento, no nos permitió eso, conocer nuevos autores, conocer otras perspectivas de trabajo, digamos, sí llevarlo al trabajo social, digamos, básicamente. Y te permite hacer preguntas sobre lo que vos estás haciendo. En este momento yo estoy trabajando, digamos, en lo que son familias y violencias. Y recuerdo que uno de los primeros proyectos de investigación que hicimos con Mercedes Di Giusto fue sí. sobre la perspectiva de violencia, qué se entendía por violencia, pero hace muchos años, hace muchos. Y hoy es uno de los ejes de mi práctica profesional, o sea, hay como ejes que van recorriendo toda la intervención. Si uno mira la situación, digamos, de la regularización de tierra, tiene que ver con familias que tenían sus derechos vulnerados. Si uno mira, digamos, lo que es la generación de empleo, es porque hay un derecho al trabajo que falta, hay una necesidad. Entonces, digamos, siempre uno está jugando con esas cuestiones, y esas tensiones te las permite observar, digamos, justamente el recorrido teórico por el cual uno ha podido estar. En eso Claro, ese diálogo que vos marcás me parece como fundamental, ¿no? Esto algunas cosas que dijiste, o sea, la formación no se termina nunca, sino que siempre tenemos que estar en esa búsqueda digamos, estas cuestiones más teóricas, la cuestión de la investigación también como posibilitadora de seguir pensando la profesión más allá de los campos en los que uno se desarrolla. Me parece exactamente. que eso como mensaje fundamental, ¿no? Y esto que decís, bueno, la docencia, la investigación, el pensar, el seguir actualizándonos, que son como nortes fundamentales para seguir transitando la profesión. Seguir transitando la profesión y no olvidar, digamos, la necesariedad de la formación permanente. O sea, por más que uno haya tenido el recorrido como docente, el haber rendido los 2 concursos, ser titular de cátedra y renunciar porque tuvimos que venir, no quisimos venir a Gualeguaychú y decir, ¿qué hiciste? Sí, eso fue interesante, digamos, uno aprendió mucho. Y también poder compartirlo a ese conocimiento con otros. Acá en Gualeguaychú tenemos un colectivo de trabajo social que pertenece al colegio, y con las colegas discutimos también estas cosas, nos reunimos, y es necesario, digamos, para el crecimiento propio de la profesión, y que sea digamos, correrla del lugar o de la dádiva o del escritorio, para que sea una profesión que sea consultada en diferentes cuestiones que tengan que ver a lo social, porque es justamente la que tiene
el conocimiento de lo cotidiano en cuanto familia, en cuanto sujetos sociales, pero también el conocimiento en tanto cómo se mueve dentro de la dinámica social, económica, política y cultural de un determinado contexto en un determinado tiempo histórico. Eso me parece que hace a la identidad propia del trabajo social. Y poder tensar esas cuestiones es algo que los profesionales podemos hacernos cargo, pero no siempre lo hacemos porque la dinámica cotidiana te va llevando a priorizar otras cuestiones, pero es que es necesario a veces, como se dice en el fútbol, parar la pelota y pensarnos en conjunto para poder seguir caminando. Esa es Bien. la idea. Bien, y volviendo a, bueno, lo que nos convoca hoy, que es el aniversario de la facultad, estos 55 años que, bueno, como comunidad estamos celebrando, por ahí para ir cerrando la entrevista y demás, consultarte de algún recuerdo que vos puedas compartirnos, más vivencial, porque pensamos, ¿no?, cómo esta institución que ya tiene estos años se va construyendo también de la vivencia de los sujetos particulares, de las personas, de las mujeres, de los hombres, de quienes han ido conformando esta institución. Y bueno, la facultad tiene una identidad y eso se va haciendo en el juego, ¿no? De esto, de la institución con las personas que la han habitado, que han apostado, que han puesto su pasión, sus años en esta institución. Así que bueno, por ahí capaz que remitirnos ahí, algún recuerdo que ¿Algún, nos quiera compartir de algún alguna recuerdo? vivencia. Sí. Nosotros teníamos en la facultad, en la parte baja, digamos, lo que es en Rioja 6, ¿sí? Cuando ya nos mudamos abajo, ahí uno llegaba a la facultad y era como llegar a tu otra casa. Digamos, tenías la casa donde vos vivías, pero la facultad era la continuidad pasábamos muchas horas. Ya era Teníamos era norma el patio grande, digamos, era cuando bajabas, porque digamos, ese edificio lo que tenía era todas las aulas, oficinas que daban a un lugar concéntrico, o sea, daban todas exactamente. en una planta al patio, y digamos, ese patio, digamos, Ese era, patio era si compartido. hablara, si hablara, sus paredes, las cosas que nosotros vivimos ahí adentro son muchísimas, desde los bailes, porque organizábamos nuestros bailes, nuestras recepciones, porque antes no existía lo que hay hoy de las fiestas, las hacíamos nosotras mismas, muy íntimas, pero recuerdo que teníamos un cartel que se llamaba de libre expresión, que voy a intentar encontrar alguno. Y ahí en el cartel, de un momento al otro en el recreo, estaban todas las disputas, desde las disputas políticas del momento hasta los desencuentros con los docentes, mensajes entre pares. Era un cartel que se escribía con fibrón y hecho en afiche, en papel afiche, que estaba pegado en una de las paredes de la facultad, y se llamaba así, cartel de libre expresión. Una vez escrachamos muy mal los estudiantes, cuando somos estudiantes somos bastante malos en algunas cosas, y estábamos enojados con Nina Landriani. Se ve que había dicho en alguna aula, bueno, la discusión terminó acá para poder seguir dando clases, y había dicho acá no se discute más. Y eso se lo dijimos, y fue terrible. Pobre Nina, una mujer muy democrática que trajo muchas cosas nuevas a la facultad, eh, terminamos ahí todos en el libre expresión, pero bueno, la facultad tiene esas cosas, es una casa hermosa. Yo siempre digo que hay que vivir la vida universitaria en todo su sentido, en todo su sentido. ¿Sí? La Bien, biblioteca. bien, y Hay sí, muchos personajes en nuestra facultad. Beatriz es uno de esos personajes. No sé si lograron conocerla ustedes, pero era la ordenanza desde que llegamos hasta que, bueno, se fue. Pero bueno, sí, esa es la facultad. bien, y para cerrar y despedirnos por ahí, en una
frase, en algo corto, el significado que ha tenido para vos la Facultad de Trabajo Social en términos de esto, de tu carrera, tu vida y demás, como para cerrar. Y para saludar a la comunidad en este nuevo aniversario, ¿no? ¿Qué puedo decir? Primero, gracias, porque la facultad me formó, ¿sí? La facultad me formó, le debo la carrera, el descubrir. Yo creo que la facultad te descubre, nos descubre, la formación crítica, creo que eso es muy fuerte, la militancia también, generar conocimiento, la democracia, que nosotros conocimos con la facultad, los derechos humanos. Si bien yo puedo decir con orgullo que aprendí, digamos, lo que es los derechos humanos dentro del ámbito religioso, la facultad fue quien nos abre los ojos, nos abre la cabeza, nos interpela permanentemente, nos enseña, nos pregunta, nos forma críticamente. Y en mi vida la facultad significó el inicio de un nuevo recorrido de mi vida. Significó básicamente eso. Yo ingresé un 1 de febrero del 83 y nunca más volví a ser la misma persona. Bien, bueno, Norma, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir y bueno, y por estar presente en este nuevo aniversario de la facultad. Bueno, aún en la distancia te dejamos un abrazo Sí, y felices de compartir estos momentos, este diálogo con vos. muchas gracias. Y una palabra me faltó, que es la palabra Sí. amistad. En la facultad conformamos amistades Entrañables. y que siguen. Que siguen. Siguen. Bueno, muchísimas gracias, Norma. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.